constituida por los islotes de Langerhans y sus hormonas. Recuerden que el páncreas es un órgano que es mixto, tiene doble función, una exocrina y otra endocrina. El exocrino es porque tiene conductos excretorios. En cambio, el endocrino solamente son islotes que están rodeados por capilares fenestrados, ¿no? Y estas hormonas que producen van de frente al torrente sanguíneo. Estos capilares fenestrados, recuerden que tienen un endotelio que presenta poros, que más o menos son hasta de 60 a 90 nanómetros, pero la membrana basal es continua, ¿ya? Pero son fenestrados. Y vamos a hablar sobre la insulina, cómo comenzaron a estudiarla, cómo se sintetiza, su estructura, su receptor y su acción enzimática. Y de diabetes mellitus, los tipos, cómo se hace el diagnóstico y el tratamiento. Ya, el páncreas endocrino era una pequeña fracción del páncreas, quienes lo constituyen los islotes de Langerhans. Y recuerden que es una hormona muy importante, secreta, una de las principales, la insulina. Esta va a gobernar el equilibrio de la glucosa en todo el organismo. Y vamos a ver en el transcurso de la presentación qué tan importante es ese equilibrio, ¿no? De glucosa. Exocrino y endocrino, les dije, es el mismo órgano del páncreas. Más o menos la porción exocrina representa un 98% de la glándula. Estos acinos van a formar enzimas digestivas. Y estas enzimas van a formar dos tipos de enzimas. Una, proenzimas, que son enzimas que no están activas, como el tripticin, como que, ¿qué enzima no está activa? Del páncreas. El tripsinógeno. Exacto, ¿no? Y las enzimas activas como la amilasa, la lipasa, ¿no? Estas todas hormonas llegan a la segunda porción del duodeno, por el conducto de Wilson. Ya. Después tenemos la porción endocrina, que ya eso no tiene conductos excretores, representa de 1 al 2% y está constituida por los islotes de Langerhans, ¿no? Que más o menos son 1 millón. ¿Y quién describió estos islotes? ¿Y en qué año? En 1869, ¿no? Los describió Paul Langerhans, por eso llevan su nombre. Los describió que están vascularizados y vierten hormonas a la sangre. Miren que es un órgano relativamente, no es tan pequeño, pero solamente del 1 al 2% de este órgano del páncreas es endocrino. ¿Y cómo células tan poco porcentaje es tan importante, ¿no? Miren, la proporción funcional que tienen, mucha química en tan poco tejido, ¿no? Los islotes apenas son del 1 al 2% de la masa del páncreas, ¿no? Y van a controlar el metabolismo energético de todo el cuerpo mediante sus hormonas, sobre todo la hormona que es insulina. ¿Cuáles son los 4 protagonistas importantes, no? Son las células beta, que son las más numerosas. Estas van a secretar la insulina. Se encuentran en el centro del islote. Y esta insulina tiene un poder hipoglucemiante y un poder anabólico, ¿ya? Las células alfa, que representan el 20%, esa es el contrario, son antagonistas, ¿no? Va a secretar el glucagón, esta va a ser hiperglucemiante y es la que moviliza reservas, es la que va a hacer glucogenólisis y gluconeogénesis. Entonces, es la que va a romper el glucógeno para obtener glucosa y es la que va a formar glucosa de otras sustancias como los lípidos, ¿no? Y tenemos las células delta, que representan de un 5 a un 10%, y estas van a secretar lo que ustedes ya saben, la somatostatina, y que esta tiene una función inhibidora.
paracrina, para la secreción de estas dos hormonas que hemos visto anterior, ¿no? Y tenemos las minoritarias, como las células PP éxilo, que secretan polipéptido pancreático, grelina, y estas se van a encargar de la secreción y el apetito, ¿ya? Acuérdense, la insulina y el glucagón se encargan del equilibrio glucémico, ¿no es cierto? La glucemia, la glucosa en sangre, se mantiene estable gracias a este par de hormonas. Tenemos la insulina que va a ser hipoglucemiante y el glucagón es hiperglucemiante. En un estado de saciedad que hemos ingerido alimentos, la glucosa se eleva. Entonces ahí actúa la insulina. ¿Esto qué va a hacer? La insulina va a promover la captación y el almacenamiento de esta glucosa. Va a formar glucogénesis, lipogénesis y citocínicas. Y esta hormona va a tomar toda la glucosa que se encuentra en la sangre y va a formar. Es anabólica. Es la única hormona claramente hipoglucemiante. El glucagón hace lo contrario. ¿Qué pasa? En un estado de ayuno, la glucosa va a bajar. Entonces el glucagón dice, no, necesito glucosa en sangre. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo contrario, va a movilizar reservas. Entonces va a romper el glucógeno, glucogenólisis, y va a formar gluconeogénesis, ¿no? Y esta actúa actúa a través de la vía del receptor acoplado a proteína G, como el AMP cíclico y el PKA. Todo que ustedes van a ver después en bioquímica habla sobre vías, fosforilaciones, activaciones, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes recuerden que estas son hormonas que mantienen el equilibrio y son fuerzas opuestas. La insulina. La famosa insulina. Miren, el que lo descubrió, el que describió los islotes pancreáticos fue Langerhans en 1869 y von Mering y Minkowski en 1889. Estuve estudiando canes, perritos, y se dieron cuenta que los perritos que le habían hecho la pancreatectomía tenían una enfermedad, ¿no? Tenían un problema de la glucosa y la denominaron diabetes. Entonces ellos estaban estudiando qué era lo que sucedía, ¿no? ¿Qué secretaba este páncreas que era tan importante? ¿Y quién lo aislar a esta hormona tan importante para nosotros? Es en 1921-22 en Canadá, en los laboratorios de Canadá, Banting y Bess recién logran aislar la insulina, ¿no? Recién pudieron tratar a un paciente por diabetes, ¿no? Por eso ellos ganan el premio Nobel en 1923. Entonces, eh, Banting es muy importante, ¿no? Ahí comienza ya a dar un tratamiento, una revolución en la medicina, ¿no? Gracias al descubrimiento de esta hormona tan importante. Y ya después ya hacen los estudios, ¿no? Y los estudios moleculares para ver qué tipo de proteína es, cuántos aminoácidos tiene, cuál es su forma. Entonces, ya eso se da en 1955, Sanger secuencia la insulina, ¿no? Miren, es la primera proteína secuenciada. Miren qué tan importante es. Ha sido la primera proteína secuenciada en 1955. Y en 1969, Hodgkin, por cristalografía de rayos X, logra obtener la estructura en 3D de esta proteína, de la insulina. Y en 1982 ya forman lo que es la insulina humana recombinante, ¿no? Que es la que reciben también los pacientes insulino dependientes.
Entonces, es importante, ¿no? Miren cómo va cambiando, cómo a través de los años la medicina va revolucionando, ¿no? Y acuérdense cómo es su biosíntesis, la biosíntesis de la insulina. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se recuerda? A la parte del cuerpo que se necesite para, bueno, para producir, para que suceda la hipoglucemia. Ya, muy bien, miren, como dijo Luque, ¿no? Sí, doctora, sí. Ya ven. Se forma desde la preproinsulina hasta convertirse en insulina madura, ¿no? La preproinsulina es una cadena única y esta cadena única tiene una cadena señal, ¿ya? O el péptido señal, que esa la va a perder en el retículo. Después de eso pasa a proinsulina. Cuando pierde esta cadena señal, pasa a proinsulina, que está constituido por cadena A, péptido C y cadena B. En esta proinsulina es que ya se forman los puentes disulfuro. Entonces, si les pregunto, ¿en cuál de las prepro o insulina madura se forman los puentes de sulfuro? Usted la proinsulina, ¿no? De ahí, esta proinsulina, por prohormonas convertasas, liberan ese péptido C. Ese, ese péptido C es liberado y se libera insulina madura. Entonces, si ustedes se percatan, es secretado insulina madura y péptido C de 1 a 1. Por eso es considerado un marcador clínico. Y ahora vamos a ver cómo es. Aquí lo están viendo. Ya, ahora vamos a ir, doctora, ¿y por qué se forma ya, cómo comienza a formarse la insulina? Primero, ¿quién tiene que cesar? La glucosa. El, los islotes de Langerhans, pero sobre todo las células beta. Estas células beta tienen el GLUT2, ¿no? Entonces, por esto comienza ya, se activa la glucosinasa, se fosforila, se produce energía, esa energía va a cerrar los canales de potasio y la membrana se va a despolarizar, ¿no? Se despolariza, de ahí hay una exocitosis, entran iones de calcio y se va a dar la exocitosis de los gránulos de insulina, ¿no? Ya se formó, ya llegó el mensaje a la célula, ya llegó el mensaje a la célula beta pancreática. Entonces, miren, llega por sangre, ¿no? Que hay bastante glucosa. Entonces la insulina esta célula beta tiene un sensor, los GLUT2, ¿no? Miren, los GLUT2. Esto va a activar la glucosinasa y la fosfo, el ATP se convierte en ADP, de ahí esto va a cerrar los canales de potasio, la membrana se va a despolarizar y esto activa a todo el proceso que se forma la insulina, ¿no? Entran los iones de calcio, van a entrar los iones de calcio y ya después que ya se formó la insulina madura, ya van a salir por exocitosis los gránulos de insulina, que es la unión, ¿ya? Acuérdense que la preproinsulina se va a procesar en el retículo endoplasmático y en Golgi antes de almacenarse, ¿ya? Ah, doctora, ¿Sí? cuando los envuelven en estas, ¿cómo se llaman? Estas proteínas eran en clatrina en especial, ¿no? A la insulina para que vayan a la sangre. Ajá. Sí, Ok. muy bien. Se envuelven en creatina, ¿no es cierto? Ya. Entonces, pero acuérdense cómo le llega la señal a la célula beta pancreática, ¿no? Y esta tiene, ¿qué receptor? Entonces, GLUT2. No se olviden. Acuérdense que estas cadenas son dos cadenas
y tienen 3 puentes de disulfuro, miren. Cadena A, cadena B, unidas por puentes disulfuro, ¿ya? Esto está constituido, ya la insulina madura por 51 aminoácidos, ¿no? Y acuérdense que en 1955 ha sido la primera proteína secuenciada. Para nosotros obtener esto, que cadena A, cadena B, puente de sulfuro, es porque se secuenció esta proteína. Y es la proteína esta hormona se encuentra en los mamíferos, ¿no? Se va a almacenar como hexámeros con zinc, ¿ya? Y la forma activa es el monómero, ¿no? Al pasar por todo ese proceso, la forma activa ya es el monómero. A ver, ¿cómo se fabrica? Esta ya llegó a la célula beta, que hay glucosa en sangre. Ya, esta le llegó a nivel del receptor GLUT2, ingresa la glucosa, eso va a activar para formar insulina, ¿no es cierto? Ya formamos insulina, entonces ya va a haber exocitosis de insulina, y ahora vamos, ¿dónde va a actuar esta insulina? En los receptores de insulina, ¿ya? En el receptor de insulina. No, esto olvídenlo porque está un poco complejo. Ya, este receptor de insulina, que va a ser importante, porque la insulina no es que va a actuar en todos los tejidos, va a haber receptor de insulina en todos los tejidos, sino, miren, es un heterotetrámero, tiene 2 alfa, 2 unidades alfa y 2 unidades beta. Si ustedes ven acá, las unidades alfa son extracelulares, y en las unidades alfa se encuentra el sitio de unión a la insulina, ¿ya? Y están después las 2 unidades beta. Mira, esas 2 unidades beta tienen un área extracelular, transmembrana e intracelular, ¿no? Y estas 2 unidades alfa es que tienen el dominio tirosin-sinasa, aquí. Aquí en ese dominio se va a dar la autofosforilación, ¿ya? Y están unidas por puentes disulfuro también, las familias de los receptores de la tirosin-sinasa. Entonces, tenemos que el receptor de insulina es un heterotetrámero. Está conformado por 2 unidades alfa y 2 unidades beta, y la unidad alfa es la que se encuentra totalmente extracelular, en cambio la beta es la que tiene extracelular, transmembrana e intracelular. Es la que tiene los receptores tirosin-sinasa, ¿no? Miren, esta insulina llega y las 2 unidades beta se van a autofosforilar, ¿ya? Y ahí comienza todo. Comienza, miren, todo esto da diferentes tipos de señales. A una señal PKB, una señal MADK, y miren, tiene diferentes acciones. Si estimula la señal PKB, ¿qué va a activar? Efectos metabólicos. Aumento de restricción de glucosa, síntesis de glucógeno, glucólisis va a aumentar, va a disminuir la glicogénolisis y va a disminuir la lipólisis, ¿no? En cambio, si estimula esta vía, va a estimular la señal de crecimiento, ¿ya? En los tejidos. Después de que esto se une, todo esto se va a ir a nivel intracelular, y la insulina va al núcleo de la célula, y el receptor que estaba vuelve a la membrana. Mire, así de complejos estamos, ¿no? Eso ustedes lo van a ver mucho mejor en bioquímica. Ya. Entonces, ¿qué pasaba? La insulina
se va a unir a su receptor, va a activar todo esto. ¿Y qué va a hacer? Que GLUT4 vaya a la membrana, ¿no es cierto? Para así activar el GCK3 y formar glucógeno. Y se activa el MAPK, activa el crecimiento. Ahora vamos a seguir viendo. Ya, aquí está, miren. No es, no es tan no es tan simple la función de la insulina, ¿no es cierto? Mire, la insulina se une al receptor, a su receptor, que es el receptor de insulina sustrato tipo 1, y de ahí se da la fosforilación, autofosforilación, y de ahí se da la translocación de GLUT4. Ahora vamos a ver sobre estos GLUT2, GLUT3, GLUT4, vamos a ver lo que estábamos mencionando. Miren, hay veces en que la glucosa va a entrar por difusión facilitada, ¿no? A muchos tejidos. Por eso le decía, no todos los tejidos dependen de la insulina. Entonces, si yo le digo, todos los tejidos de nuestro organismo dependen de la hormona insulina, ¿verdadero o falso? Falso. 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 ¿Ya? Entonces, mire, tenemos en GLUT1 lo vamos a encontrar en eritrocitos, cerebro, endotelio, y aquí va a ser una difusión facilitada, una captación basal alta afinidad. En el GLUT2, donde lo vamos a encontrar hígado, células beta, como lo hemos visto al inicio, el riñón, el intestino, hay una baja afinidad por esta glucosa, es como un sensor de glucosa. El GLUT3 lo vamos a encontrar en las neuronas del cerebro. Ahí entra por difusión facilitada. Hay una alta afinidad, ¿no? La glucosa del sistema nervioso central. Y el GLUT4, ahí está. ¿Dónde se activaba? Por eso que cuando ustedes hablaban en sus seminarios, decían, ah, ya, músculo esquelético, cardíaco, adiposo. Porque esos tejidos son dependientes de insulina. Necesitan la translocación del GLUT4, ¿no es cierto? Para que ingrese la glucosa. El resto no, es una difusión facilitada. Y el GLUT5, intestino y espermatozoides, transporta fructosa, no glucosa. Entonces, miren lo interesante, no todos son dependientes de insulina, solo el músculo esquelético, el cardíaco y el adiposo. Por eso que ahí se alteran muchas cosas. ¿Están entendiendo? Sí, doctora. Gracias. Sí, doctora. Miren, dice, la insulina regula la entrada de glucosa y en otros lugares es independiente del hormona. ¿Dónde manda la insulina? Manda en el músculo esquelético, cardíaco, tejido adiposo e hígado. Si yo les pregunto, ¿la insulina manda en cerebro? Falso. ¿Qué les puedo preguntar acá? A ver, el GLUT2 es transportador en músculo esquelético, cardíaco, adiposo. Sí. Es dependiente de insulina? Sí, se transloca. En el resto de órganos, solamente apréndanse esto, porque después lo único que les puedo preguntar es, ¿el cerebro es dependiente de insulina? Y usted dice, no. No lo voy a preguntar todos los tipos, solamente el mensaje es que el músculo esquelético, el cardíaco y el adiposo son dependientes de insulina. Van a necesitar la translocación del GLUT4. ¿Ya? Entonces, ahí se trasloca a mayor captación, formación de glucógeno, proteínas. En tejido adiposo, ahí se trasloca, va a haber aumento de lipogénesis y disminuye la lipólisis. En el hígado, el GLUT2, pero es muy sensible metabólicamente, ¿no? Y el resto van a captar la glucosa sin permiso, ¿no? Ya. Esto, mire, esto lo que hace, esta insulina va a tener mucha acción enzimática. Miren, tiene muchos efectos. Activa, inactiva y sobre todo a nivel de fosforilación, activación del AMP cíclico. Miren qué tan importante, ¿no?
Si activa el glucógeno sin tasa, se va a dar la glucogénesis, ¿no? Si la enzima glucógeno fosforilasa está inactiva, hay desfosforilación, disminuye la glucogenólisis, ¿no? Entonces, eso para que ustedes vean, esta hormona es muy importante porque va a tener acción sobre diferentes enzimas. Entonces, si les digo que la insulina es muy importante porque activa o inactiva enzimas, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdad? True, true, true. Es ustedes esto, no se lo aprendan. Solamente es para que ustedes sepan qué tan importante y qué tan complejos somos. Y ustedes saben en dónde se dan. Ustedes ya han estudiado el páncreas, han visto los islotes. Miren, esas celulitas que tan importantes son. Ustedes han estudiado el músculo esquelético, a ese nivel actúa, a los miocitos. Miren, ahí llega esa glucosa. ¿Y qué tan complejo es, no? Ya. Miren, hay enzimas anabólicas y enzimas gluconeogénicas, ¿no? No importa eso. ¿Y qué es la diabetes mellitus? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la diabetes mellitus? ¿Qué pasa si falla la secreción o la acción de esta hormona tan importante? ¿No es cierto? Pero sobre todo, ¿qué pasa en los órganos que son insulinodependientes, ¿no? ¿Qué va a pasar? La glucosa no va a llegar y la glucosa se va a acumular en sangre. Entonces puede fallar su secreción o puede fallar la acción de la insulina. No se olviden. Entonces, ¿qué va a haber? Una hiperglucemia crónica, ¿no es cierto? Va a haber mucha glucosa en sangre porque no está llegando a los tejidos donde debería llegar. Va a haber defectos en la secreción de insulina o en su acción, o va a haber una combinación de ambas, ¿no? Y los síntomas clásicos que ustedes han visto en sus exposiciones es poliuria, polidixia, polifagia y pérdida de peso. Orina mucho, tiene mucha sed, tiene mucha hambre y pierde peso. ¿Por qué? Porque no está formando, pues. No está formando y todo lo que ingiere no forma nada. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos según la ADA, la Asociación de Diabetes? UCES es glucemia en ayunas, es mayor o igual de 126 miligramos por decilitro. Glucemia al azar quiere decir que el paciente no está en ayunas, sino llegó a su consulta y dice, ahorita quiero que le tomen una glucosa y tiene más de 200 y va a tener síntomas. Y otras pruebas que se le hace a los pacientes es la tolerancia oral de glucosa, que es una que se toma después de 2 horas y si es mayor de 200 miligramos por decilitro también. Y también se toma en cuenta hemoglobina H1C, que es la hemoglobina glicosilada, cuando es mayor o igual a 6.5%. Estas pruebitas, ustedes se las mandan a hacer al paciente cuando llega a su consulta y tienen sospecha de que puede ser un paciente diabético, ¿no? Entonces, ya, le mandan a hacer todo este perfil. Y dependiendo de lo que sale, pues, ya pueden diagnosticar al paciente. Entonces, ¿y qué es la hemoglobina A1C? Es la hemoglobina glicosilada. Es la memoria de la glucemia, ¿ya? En la cadena beta de la hemoglobina A se hace una glicación no enzimática, se une glucosa. Entonces, ¿cuánto vive un eritrocito? 120 días, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a ver cuánto se ha unido la glucosa a esta hemoglobina durante los 2 a últimos 3 meses. ¿Por qué? Porque vemos lo que vive el eritrocito 120 días. Entonces, y se toma esa prueba, si el diagnóstico es mayor o igual al 6.5%, puede ser diabético, ¿no? Lo ideal es que un paciente tratado tenga menos de 7, ¿no? Esta prueba no requiere que sea en ayuno, ¿ya?
Mire, estos son los valores de glucosa y los valores de hemoglobina glicosilada. Si un paciente tiene 6%, más o menos debe manejar 126 miligramos por decilitro. Si tiene 7, maneja 150 miligramos por decilitro en los últimos 3 meses, mira, de 2 a 3 meses. Si tiene un 8%, miren, 183, 9, 212, 10%, miren, mientras más es la hemoglobina glicosilada, el paciente maneja cosas mucho más elevadas, ¿no? Entonces, si ustedes vienen su paciente y dicen, sí, doctora, viene ese día a su consulta y tiene una glucosa de 126, ese día. Ah, y usted dice, a ver, ¿está tomando su tratamiento? Usted dice, sí, sí. Le voy a pedir una hemoglobina glicosilada. Y sale 10%. ¿Es un paciente controlado? No. Mire, ¿cuánta es la glucosa que hace durante los 3 meses? Alta, ¿no? Ya. Los tipos de diabetes. Tenemos tipo 1, tipo 2. En el tipo 1, que más o menos representa del 5 al 10%, es la famosa autoinmune, que va a destruir las células beta, ¿no? Destrucción autoinmune de nuestro cuerpo a las células beta. Entonces va a haber un déficit absoluto de insulina. Se da en jóvenes, también en niños, una tendencia a la cetoacidosis. Recuerden, quiere decir que en la orina ya van a eliminar cetonas. Ese es del 5 al 10%. De ahí tenemos el 90%, el tipo 2. Ya aquí se da primero un trastorno metabólico, de ahí resistencia a la insulina. Entonces ya no hay un déficit a la secreción de insulina, va disminuyendo, ¿no? Acuérdense que esta está mucho asociada a la obesidad. Y también hay una que se estudia, sobre todo es muy importante, la gestacional, ¿no? Es una intolerancia detectada en el embarazo y suele resolverse tras el parto. Quiere decir que la paciente se controla, la detecta, se la da el tratamiento, se controla, y después de que ya nace el bebé, ya se estabiliza la paciente. Eso es lo que ustedes van a estudiar después, cuando vean endocrino. Y hay otros tipos específicos como el DODI, que es monogénica, que tienen que ver con eh, genética hereditaria, y la secundaria, que se da secundaria a otras enfermedades, como puede ser pancreatitis, que hay una inflamación del páncreas y una alteración a nivel de los islotes por una infección, una inflamación. Fármacos también pueden ser tóxicos, afectan el páncreas, Cushing también, ¿ya? Entonces, miren cuántas cosas pueden originar que, que los islotes se afecten a nivel de la beta. Miren, característica de tipo 1 y tipo 2. Mecanismo, autoinmune, células beta. La tipo 2 va a haber una resistencia y un déficit relativo de secreción de insulina. Edad de inicio en la tipo 1, infancia y juventud. Y en la tipo 2, adultos. En la 1, su inicio es brusco. En la 2, es insidioso, de un momento a otro. El peso en la 1 puede estar normal o bajo, y el 2 siempre va a tener sobrepeso, ¿no? El péptido C en la 1 no va a producir, ausente. En cambio, en el tipo 2 puede estar alto, alto. Autoanticuerpos para células beta van a ser presentes en la autoinmune, en cambio en la 2, ausentes. ¿Quién hace más cetoacidosis? Tipo 1. En la 2 es raro, ¿no? ¿Quién va a recibir tratamiento con insulina? El tipo 1, ¿cierto? Y el tipo 2 va a tener cambios en el estilo de vida más fármacos. Ya. Esto es a nivel de dónde falla, ¿no? Cuando la alteración son en las gestantes, ¿no? Ya, miren, hay una adaptación en la gestante que falla, ¿no? Las hormonas placentarias generan resistencia a la insulina, ¿ya? Y si la célula beta no hace bien su función, va a dar, ¿no? Lo que es la hiperglicemia.
¿Dónde ustedes van a hacer le van a pedir esta prueba a la gestante? Cuando están en la semana 24 y 28, ¿no? ¿Y qué pasa? Un valor alterado en ayunas de 92 ya estás dudando, ¿no? ¿Y a ellos qué le van a hacer? La prueba de tolerancia oral a la glucosa. Se lo miden en ayunas, a la hora, a las 2 horas, y si estos valores están alterados, ya están diagnosticando una diabetes gestacional. Y que miren, va a haber riesgos tanto en la madre como en el niño. Va a haber macrosomía en el niño, hipoglucemia neonatal, polidramnios, preeclampsia. ¿Y por qué es tan importante que ustedes aprendan esto? Y, a ver, acuérdense, si queremos saber si nuestro cuerpo está fabricando insulina, ¿qué era lo que pedíamos? Péptido, Péptido C. ¿no? Porque su secreción era de 1 a 1 con la insulina. Entonces, esto que va a estimar la producción endógena de las células beta. ¿Ya? Si ustedes le preguntan eso, ya, ojalá que no lo olviden. Y miren, cómo el exceso de glucosa daña los tejidos, ¿no? El daño va a caer en tejidos independientes de insulina, no dependientes. Claro, también los dependientes, pero sobre todo en los independientes, no en los dependientes. No, miren, por diferentes vías, son como 4 vías. ¿Y qué? Esto aumenta el estrés oxidativo a nivel de estos tejidos. Entonces, va a modificar muchas cosas, va a causar fibrosis, va a alterar el flujo vascular, ¿no? Miren, todo lo que activa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se da ya la diabetes tipo 2? Que ya es una resistencia a la insulina. Primero tenemos que evaluar el terreno. ¿Qué pacientes son los susceptibles? Tiene que ver mucho la genética, tiene que ver también el ambiente fetal y la nutrición, ¿no? Temprana. ¿Ya? Estas variantes van a ser más susceptibles a los pacientes de que puedan en un futuro padecer de diabetes tipo 2. ¿Por qué? Nuestro organismo trata de compensar la resistencia, ¿no? Esta célula beta va a tratar de expandirse y secretar más insulina, ¿no? Entonces, pero ya llega un momento en que no puede responder y ya deja de producir insulina, entonces ya comienza a darse, ya se da el colapso, ¿no? Ya cuando llega la célula beta no compensa, entonces ya hay una hiperglicemia. Y el exceso de glucosa va a alterar el deterioro, ¿no? Todo es un círculo vicioso. Ya no puedo compensar y la glucosa sigue en exceso y sigue alterando todo, ¿no? Pero acuérdense que no es tan solo, cuando hablamos de la insulina, de la hormona, hay un deterioro en el receptor también de insulina, que no hace su función, ¿no? Y también en la insulina, en los dos. Y genera la resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos? Si la célula falla, al final, ¿qué va a dar? Un estrés oxidativo, ¿no es cierto? Ya. Entonces van a ver un montón. ¿Esto genera qué? Una inflamación. ¿Y esto qué genera? Que las células beta se desdiferencien, pierdan su identidad. Entonces, al final, el exceso de glucosa también daña a la célula beta. Y daña los órganos independientes de glucosa, de insulina. ¿Qué pasa si hay una glicemia mantenida, crónica? Miren, hay crisis metabólicas, como en la diabetes tipo 1. Ustedes van a estudiar en clínicas la cetoacidosis diabética. Eso va a llevar al paciente a que tenga acidosis. Después que va a haber, también puede haber un estado hiperosmolar. Eso más se da en diabetes tipo 2, ¿no? Y va a dañar, miren, vasos pequeños y vasos grandes, microvasculares y macrovasculares, ¿no? Miren, los vasos pequeños a nivel del ojo
retinopatía, ceguera, a nivel del riñón, nefropatías, insuficiencia renal, a nivel de los nervios, el pie diabético también, son vasos. Aquí todos son capilares y van a ser afectados por el exceso de glucosa. Y los macrovasculares son las macroangiopatías, ¿no? Enfermedades coronarias, cerebrovasculares y arterial periférica. Miren todo lo que se daña si no es controlado hiperglicemia. Y el tratamiento va a depender de qué tipo de diabetes tiene el paciente. Si es el tipo 1, va a recibir insulina, ¿no es cierto? Y también tiene que haber un cambio en el estilo alimentario, no un cambio, sino que tiene que saber cómo debe alimentarse de forma adecuada, ¿no? Y también, por ejemplo, si este paciente recibe insulina, tiene que saber que tiene que comer, porque si uno recibe insulina y no ha ingerido alimento, ¿qué cree que puede suceder? A ver, alguien que me diga. Doctora, ¿Alguien? ¿puede repetir la pregunta? Ya, ¿qué pasa si una paciente, un adolescente, es insulino dependiente, se pone su insulina y no ha ingerido alimento? ¿Qué pasa? Una hipoglucemia, doctora. Sí. Exacto, exacto, ¿no? Hipoglucemia. En nuestro organismo los extremos son peligrosos, la hiperglicemia y la hipoglucemia. Ambos pueden llevarte a un coma diabético. Entonces, es algo que usted también tiene que decir a su paciente en un futuro. Y hay diferentes tipos de insulina, ¿no? Hay acción rápida, hay acción corta, intermedia y prolongada. Generalmente los pacientes que usan la prolongada se colocan en la mañana, en la noche y ya está por todo el día. Y después tenemos el tratamiento de la diabetes tipo 2, ¿no? Que es con fármacos. Y acuérdense que es cambio en la dieta, ejercicio y pérdida de peso. Son diferentes fármacos, que no se los aprendan, pero miren, están divididos por grupos porque son de dónde actúa, su mecanismo de acción. Ustedes han escuchado mucho de la metformina. Es una biguanida de primera línea. Miren, este es un mecanismo de acción. Disminuye la gluconeogénesis hepática, tiene mayor sensibilidad. Ya, eso lo van a ver ustedes después, pero ellos reciben estos fármacos. No es a nivel de la hormona, como lo hemos visto en la diabetes tipo 1. Y estos fármacos están son diferentes grupos y tienen diferentes mecanismos. A veces los utilizan combinados, ¿no? Y llega un momento que el diabético tipo 2, cuando dice, ah, ya, yo recibo mi fármaco y con eso es suficiente, pero puedo comer todo, puedo comer chocolate, puedo tomar gaseosa, llega a su vida normal, como si ellos no fueran diabéticos, con ellos no es, pero toman sus medicamentos. Y a veces sí toman y a veces no, no hay adherencia al tratamiento. Y un momento, estas células beta ya colapsaron, ya ni producen insulina. Entonces pasan a ser insulino independientes a ser insulino dependientes. Pasan de pasar de usar estos medicamentos a llegar a necesitar insulina. Ya no basta con los medicamentos. Ahora necesitan insulina. Es cuando un paciente no se controla. Por eso en un futuro, cuando ustedes ya sepan mucho más de esto, estudien con mucho más detalle, lleguen sus pacientes, siempre díganle, ¿no? Que es importante que tomen su medicación, cambien estilos de vida y que esta es una enfermedad crónica que no tiene cura. Porque si no se van a ver afectados muchos órganos, como ustedes han visto. ¿Ya? Eso es lo que... vamos a ver un caso clínico. A ver. Aquí, niña de 11 años, ha perdido peso, tiene sed, poliuria, tiene una glucemia de 380, no está controlada, ¿no es cierto? Tiene cetonas en orina, tiene péptido C bajo y tiene anticuerpos, ah, anticuerpos contra las células beta. Entonces, el diagnóstico es una diabetes tipo 1, ¿no? Y ya tiene cetonas en orina, entonces está con cetoacidosis.
La diabetes tipo 2, miren, ¿cómo cambia la clínica? Niña, no es un adolescente, sino es un varón de 54 años. Este ya no ha perdido peso, ¿ah? Sino, miren, ella perdía peso, pero no, este es un paciente obeso. Aparte tiene otra comorbilidad, tiene otra enfermedad, hipertensión. Tiene una glucemia en ayuno de 168, una hemoglobina glicosilada de 8.1 y el péptido C está normal y no tiene cetonas en orina. Este ya no es una diabetes tipo 1, sino una diabetes tipo 2. ¿Qué tenemos que darle? Hipoglucemia, fármacos y cambio de estilo de vida. Mire, cómo ustedes van a subir estos casos, le van a llegar a consulta este tipo de pacientes. Pero también les puede llegar a un paciente que fue en un inicio tipo 2, como les dije, no recibió tratamiento. Miran, de que ustedes lo vieron obeso, llega después de unos meses o años, porque no es meses, años, ya no llega obeso. Hace lo contrario, comienza a perder, ¿no? Entonces pasa de una diabetes tipo 2 a una tipo 2 insulino dependiente, porque esta fue su origen. Y el caso 3 es de la gestante, ¿no? ¿Qué les dije? Que se haga más o menos en la 28ª semana la prueba, ¿no? De la tolerancia oral de glucosa de 75 gramos. Y mire, está alterado a las 2 horas. Pero no tiene síntomas, ¿ah? Ya no tiene ningún síntoma, no tiene poliuria ni polidipsia ni nada. Y le diagnostican diabetes gestacional. Cambio de estilo de vida, dieta y ejercicio, ¿no? Y si no controla, ya comienzan con insulina. Mire, son los 3 casos que van a ver. Doctora, una pregunta. Dime. Respecto a DM2, digamos si es que esta persona obesa no cambia su estilo de vida, aún así consume las pastillas que son la metformina, eh, ¿qué sucede a nivel de hígado? Y además de ello, ¿la DM tipo 2 pasaría a ser una insulina dependiente, la tipo 1? Claro. Como te digo, ya llega un momento que hay un colapso total de las células beta del páncreas, donde ya no producen insulina. Ya no producen, entonces ya comienzan a ser insulino independientes. Insulino dependiente. Vas a ser como una tipo 1, ¿no? Pero comenzó como un tipo 2, pues, porque las tipo 1 son exclusivas es autoinmune, ¿no? Pero la otra es por una resistencia. Se genera una resistencia en una diabetes tipo 2, pero ya comienza a ser insulino dependiente. Claro, esto había dicho que también generaría una reversión en lo que es la célula beta y posteriormente una apoptosis, ¿no? Como tal. Claro, la altera. Ok, ok. Gracias, doctora. Ujú. Entonces, ustedes van a estudiar con mucho más detalle esto cuando lleven endocrino, cuando lleven bioquímica van a estudiar el receptor, cuando lleven endocrino o cuando lleven endocrino y fisio, lo van a estudiar mucho mejor, ¿no? Pero yo quería darles esta clase para que sepan la importancia del páncreas y la importancia de las células beta, ¿no? Entonces, ustedes ya saben dónde se encuentran las células beta, y miren, a ese nivel microscópico adentro de esa célula es donde tantos receptores y sucede todo, ¿no? Entonces, es lo importante del, como les digo, histología, función, ¿no? Para que ustedes puedan entender, ¿no? Entonces, ustedes dicen, ah, ya, hay una alteración en el músculo esquelético, ya saben a qué nivel, ¿no? A nivel de que, ¿cómo son las fibras musculares esqueléticas? Son cilíndricas, son multinucleadas, ¿no? Núcleos periféricos, ¿no? Mira, a ese nivel también se altera. Entonces, ustedes ya saben de qué le están hablando, ¿no? A veces yo pienso que la medicina a veces es difícil de entenderla cuando no nos ubicamos en qué lugar suceden las cosas. Por eso que yo les digo que la histología es como una microanatomía. Ustedes primero saben la macro, en qué órgano sucede, y después ustedes saben la micro, a nivel celular. Y somos tan complejos que todo se da a nivel biológico, molecular. Porque si ustedes han visto, miren, las vías, miren estas vías, todo eso va a activar diferentes vías, ¿no? Y todo eso sucede en las células.
¿ya? Y les recomiendo que estudien, que aprovechen su tiempo y estudien con conciencia, ¿no? Para que puedan entender todas las patologías en un futuro. Entienden a un paciente sano y entienden a un paciente enfermo, ¿no? No estudien tan solo para pasar un curso, porque ustedes van a atender pacientes, van a atender vidas, no van a atender máquinas, ¿no? Entonces, de su diagnóstico y de su tratamiento depende la vida de muchos pacientes. ¿Ya, chicos? Entonces, eso quería que sea mi aporte. Gracias por asistir al seminario, a la clase. ¿Alguna duda? Gracias, doctora, me la sube. Ya. El examen es el martes. Estas son las cosas, los conceptos básicos que ustedes deben saber, los mensajes que quiero que se lleven. Entonces, no va a ser complejo, ¿ya? ¿Alguna duda? Sí, disculpe, doctora. Una pregunta. ¿Nos va a poder alcanzar el PPT, la Sí, presentación? ahorita se los paso.